Bueno, entonces, vamos a hablar hoy de los efectos civiles del matrimonio. El matrimonio tiene efectos en cuanto a la persona y en cuanto a los bienes. En cuanto a la persona, ¿cuáles son los efectos más importantes? Bueno, el primer efecto importantísimo que tiene es la igualdad jurídica de los cónyuges. Acuérdense que cuando hablamos de este tema, habíamos dicho que nuestro código, el código sobre todo el de Vélez, no trataba de manera uniforme a los hombres y las mujeres. Y dentro del matrimonio sí que la mujer estaba en un estado de incapacidad relativa, se llamaba. Pero en realidad, más que una incapacidad relativa, era casi una incapacidad absoluta, porque no podía hacer nada por sí sola. Y al contrario, el marido podía hacer todo lo que quería por sí sola, por sí solo. Entonces ven ustedes que es el efecto más importante que trae la ley 1/92 entre los son ambos capaces. Y dice el artículo, el hombre, dentro del matrimonio, la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y la misma capacidad con la limitación derivada de la igualdad de la familia y diversidad de sus respectivas funciones en la sociedad. Entonces, vemos que la propia ley 1/92, que viene a modificar normas del Código Civil, establece que entre los derechos más importantes entre los esposos significa el de la cohabitación entre los esposos. ¿Qué significa cohabitar? Cohabitar significa no solamente que deben vivir bajo el mismo techo. Eso es una derivación, desde luego, natural de la celebración del matrimonio. Y es lo que, de ahí viene la palabra casamiento. Se casan porque quieren tener una casa en común. Entonces es muy lógico que esto ocurra. Bueno, entonces vemos que siendo la cohabitación, vivir bajo el mismo techo, tener el mismo domicilio conyugal, es uno de los primeros efectos del matrimonio. Pero también los autores en la doctrina hablan de lo que se llama el débito conyugal. ¿Qué significa el débito conyugal? El débito conyugal significa no solamente la obligación que tienen los esposos de mantener relaciones sexuales entre sí, sino también de mantener la relación de fidelidad que se deben entre sí los esposos. O sea, cohabitación y fidelidad son dos deberes que vienen muy unidos entre sí. ¿Qué significa la fidelidad? Significa que no pueden tener relaciones con otra persona que no sea el cónyuge. O sea, tener relaciones con otra persona que no sea el cónyuge. Pero no solamente se trata de relaciones sexuales, dicen también algunos estudiosos, sino se trata también de actitudes que puedan tener los esposos entre sí, que causen un agravio muy grande al otro esposo. Es lo que algunos autores llaman que hay una infidelidad material, que cuando se consuma la cópula con un tercero fuera del matrimonio, o la infidelidad, llamémosle espiritual o mental, cuando mentalmente uno está teniendo otro tipo de relación con otra persona sin llegar a la consumación del acto sexual. Pero eso va erosionando la unión matrimonial. Y al erosionar la unión matrimonial, obviamente eso va a terminar tarde o temprano en una cuestión muy delicada, que es lo que queremos evitar. Y vamos a ver también que esto de la cohabitación significa la reciprocidad. Reciprocidad quiere decir que ambos deben vivir juntos. No es nomás que el derecho y obligación para uno, sino que es derecho y obligación para ambos. Ambos deben vivir bajo el mismo techo. Y lo segundo es que debe ser de forma permanente. De nada, perdón, de nada vale eh, el cónyuge, vamos a hablar del marido, venga, esté un rato en la casa, después se vaya, se viste y se vaya.
y vaya a andar por otro lado, a andar por su... puede dormir una noche donde quiera, en un hotel, donde quiera, donde él se le dé la gana. Esto no es cohabitación. Cohabitación significa que ambos viven y quieren hacerlo. El factor voluntad es fundamental para ellos, quieren hacerlo bajo el mismo techo. Entonces, la ley en el artículo 14 establece que se considera domicilio conyugal el lugar por acuerdo entre los cónyuges, ¿eh? o en el cual ambos gozan de autoridad propia y consideración iguales. No es que solamente debe haber acuerdo entre los cónyuges, sino que debe haber también entre ellos el respeto mutuo y la consideración que deben tenerse entre ellos. Es así que a veces puede ocurrir que por razones profesionales se pueda pedir al juez la suspensión de la vigencia de este derecho de cohabitación, cuando por razón de las funciones que desempeña uno de los cónyuges, por ejemplo, entonces ahí ocurre lo que hablábamos cuando tenían los funcionarios públicos domicilio legal. ¿Se acuerdan que yo les decía que al obtener los domicilios, funcionarios públicos, un domicilio legal, o los militares, como me pregunta alguien acá muy acertadamente, también tienen el inciso siguiente, un domicilio legal donde están ejerciendo sus funciones? Entonces, si a la esposa es imposible ir a vivir en el lugar en que están viviendo el que está viviendo el marido, se puede pedir el cese momentáneo del derecho de cohabitación en razón de estas circunstancias. Otro caso que también es muy frecuente es el de las funciones diplomáticas. Saben que a veces, por razones de sus funciones, el diplomático tiene que ausentarse del país para cumplir una determinada tarea fuera del país y dentro de la misión diplomática que tenga ese país en ese momento. Entonces, ahí también se produce una situación en virtud de la cual se puede pedir al juez que cese momentáneamente ese derecho de cohabitación y por esa razón, entonces, el matrimonio puede vivir, cohabitar ya no sería cohabitar, sería habitar en dos lugares diferentes. Pero son situaciones excepcionales. Lo normal, lo lógico, para lo cual está hecho el matrimonio, para vivir en común y para vivir todos bajo el mismo techo. Entonces, primer deber de cohabitación, segundo deber de fidelidad. La fidelidad también es muy importante. Uno se casa para convivir con una persona, no para andar dando saltos de aquí para allá. Pero la fidelidad exige también ciertos caracteres. Por ejemplo, la fidelidad debe ser recíproca. Que uno nomás tiene que ser fiel y el otro puede no serlo. Ambos tienen que mantener la fidelidad. En eso consiste el deber de reciprocidad de que sea. Además, tiene que ser absoluto. No tiene que ser en un momento dado y por una persona determinada. Tiene que ser absoluto el deber de solamente ser fiel a la persona con la que uno se casó. Aunque sea por momentos sí, por momentos no. En momentos se le antoja va a ser infiel, en momentos que no se le antoja no. Si el marido puede enterarse que la mujer es, o la mujer puede enterarse que el marido está haciendo algo fuera, entonces dejan de hacer y por un rato eso se arregla. No, la fidelidad debe ser permanente, debe ser absoluta y debe ser recíproca. Esos son los caracteres que exige nuestro nuestro, nuestra ley 192, que es modificatoria del Código Civil, o lo que decimos que son disposiciones propias de nuestro Código Civil. Pero después tenemos también algunas otras cuestiones. El deber de asistencia. Obviamente, cuando se convive, cuando ambas partes cohabitan, cuando ambas partes tienen una vida solidaria en común, es absolutamente lógico que se presten recíprocamente el deber de asistencia. Pero ¿qué puede ocurrir? Y ocurre en la práctica que a veces ambos tienen que salir a trabajar.
Ahí uno se encomienda a Dios que no le pase nada y a la suegra, al suegro, a la abuela, al abuelo, a alguien de la familia que pueda mirar a los chicos durante el tiempo que uno no está. Y bueno, ambos van a trabajar y ambos contribuyen al mantenimiento del hogar. Pero puede darse el caso que uno solo de ellos sea el que trabaje. Entonces, si uno solo de ellos sea el que trabaje, es lógico que el otro se quede en la casa y esté ayudando en las tareas del hogar. Fíjense que es tan importante una como otra tarea. Es tan importante el hecho de que uno de los cónyuges salga fuera de la casa y traiga el dinero, como es tan importante el otro que se queda en la casa y cuida el dinero. Cuida que no se malgaste el dinero. Cuida que ese dinero rinda. Cuida que ese dinero alcance hasta fin de mes. Cuida que ese dinero haga que se cumpla el presupuesto que hicieron los cónyuges para vivir con una suma determinada de dinero que puede ganar uno de ellos. Entonces, cualquiera de ellos que salga a trabajar, hoy es muy frecuente que sea el hombre el que se queda y la mujer se va a trabajar. Depende de quién consiga el trabajo. Las fuentes de trabajo no son fáciles y son muy alternativas. Supónganse ustedes que la mujer sea una experta en comunicación, una experta en informática. Entonces ella puede conseguir un trabajo de cierta y determinada calificación y le permite ir a trabajar fuera del hogar. Y el marido no consigue trabajo. El marido es técnico en alguna otra cosa, en este momento no puede conseguir trabajo, entonces el marido queda en la casa para cuidar a la familia y para cuidar los gastos de la casa que son tan importantes el uno como el otro. Pero no solamente es un auxilio material, es también un auxilio de orden espiritual, de orden moral. Los esposos entre sí se deben comunicar, deben hablar entre ellos, deben intercambiar las situaciones y problemas que se pueden dar dentro del hogar. Muy amplias, la casuística es muy amplia en situaciones que pueden darse dentro de un hogar. Que uno de los chicos no quiera estudiar, o que uno de los chicos quiera salir fuera de la casa, que uno de los chicos no... cualquiera de las situaciones que todos conocemos. Bueno, ese tema tienen que hablar los esposos entre sí y ver cómo van a resolver el problema. El problema es la religión. ¿Qué religión le vamos a dar a nuestros hijos? Es cuestión de que los cónyuges se pongan de acuerdo y para eso tienen que hablar. Y tienen que hablar no solo de conversación de boca para afuera, sino tienen que hacerlo con toda la voluntad que a ellos les parece que es el camino que deben seguir. Como es, hay miles de cosas que todos los días hacen necesario que el matrimonio hable entre sí. Al mismo tiempo es necesario que hablen de ellos, cómo le fue al uno en el trabajo, cómo le fue al otro en la casa, o cómo le fue a ambos en su trabajo, cómo pueden conciliar para que las cosas anden mejor cada día, porque el matrimonio es algo, creo que les dije, que se construye todos los días. Cada día hay que aportar algo al matrimonio. Cada día el marido debe aportar algo y la mujer algo. Estoy hablando no en lo material, estoy hablando en lo moral y en lo espiritual. ¿Eh? Qué sé yo, una flor que le traiga al marido a la esposa, o una rica comida que le haga la esposa al marido para cuando llega. Son situaciones que hacen que la vida conyugal sea más amena, sea más llevadera, porque de lo contrario también, si solamente van a estar comunicándose los problemas que tienen entre sí, la vida matrimonial se va a poner un poco dura, un poco ríspida. Pero si también hablan de otros problemas que no son solamente los matrimoniales, y hablan del amor que se tienen entre ellos, que es fundamental para seguir alimentándolo, porque el amor también hay que alimentarlo. Todos los días tiene que ser alimentado entre ellos. Bueno, eso se consigue hablando y se consigue con otras cosas que ustedes ya me van a comprender. Entonces, vemos que son situaciones que se deben dar en todo. También tenemos el tema del respeto mutuo. Eso es muy importante. Esa es la base para que un matrimonio funcione. Que las partes se respeten entre sí. Eso de faltarse al respeto no solo de palabras, sino a veces de hechos, que generalmente nosotros estamos viendo muy a menudo, desgraciadamente,
que terminan en casos de violencia familiar. Hay pues, sobre todo la violencia familiar cometida por los varones en contra de las mujeres, es lo más deleznable que pueda pedirse. No hay peor cosa que un marido abuse de la fuerza física y quiera golpear a la mujer. Eso es lo peor. Esa es una persona de la peor calaña que ustedes se puedan imaginar. No respetar a la mujer es faltar, no solo faltarle el respeto a ella, es uno ser falta el respeto a sí mismo cuando hace una cosa como esa. Porque no está cumpliendo un deber fundamental del ser humano, que es la convivencia. No está cumpliendo un deber fundamental del matrimonio, que es el amor, la ayuda mutua, los fines espirituales que tiene el matrimonio. Y encima está lastimando. Y encima puede dar malos ejemplos a los hijos. Entonces es un acto que debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Y lamentablemente tenemos que decir que esos actos se vuelven cada vez más frecuentes. Yo no sé qué nos pasa, qué es lo que estoy hablando fuera de la pandemia, fuera de la pandemia. La pandemia nos puso en una situación muy especial a todos, que ojalá haya servido para que los esposos que tengan que quedarse ahora en la casa, que tienen que estar juntos todo el día, puedan utilizar ese tiempo para encontrarse más el uno con el otro. Ese tiene que ser el camino que a través de esta pandemia nosotros encontremos esta convivencia todo el día con el otro cónyuge. Descubrir cosas que a lo mejor nunca descubrimos en el otro porque no estábamos todo el día con él. Descubrir actitudes, descubrir aptitudes que pueden tener esa persona. A lo mejor el marido nunca se le dio por cocinar y de pronto de tan aburrido que está en esta pandemia dice, bueno, hoy voy a cocinar yo y toma una receta y comienza a cocinar. Y a lo mejor la primera vez es un desastre y la señora le va a decir que es rica la comida, aunque sea una calamidad. Pero de esa forma se van encontrando caminos de unión entre los esposos. Y eso es muy importante. El matrimonio es un momento en el que debe toda la situación que se tiene en común aprovechar para enriquecer esa institución del matrimonio. De esa manera estamos también enriqueciendo a nuestros hijos, que ven en sus padres, en la armonía que tienen sus padres, incluso en la disidencia que debe ser armónica. No es tampoco necesario que estemos de acuerdo en todas las cosas. Puede haber sanos desacuerdos entre nosotros. De hecho, yo les puedo contar mi experiencia personal. Yo tengo 7 hijos. Cuando ellos eran chicos, yo le decía a mi señora dejarle un poco más tiempo que jueguen. Y ella me decía, no, tienen que estudiar, tienen que ir al francés, tienen que ir al baile, tienen que irnos de acá, allá. Bueno, y yo era que darle un poco más tiempo para jugar. Y era, bueno, y al final no fue de acuerdo, bueno, que vayan al francés, pero que después vengan y jueguen un partidito de fútbol o cualquier cosa en la casa. Así hay que ir construyendo el matrimonio. De esa manera se puede llegar a los muchos años de casado con alegría, con felicidad, sin ansiar nada fuera del matrimonio, sin querer nada fuera del matrimonio, porque uno lo tiene todo dentro del matrimonio. Y eso se puede conseguir. Es cuestión de que cada uno ponga de su parte, o mucho a veces. A veces uno tiene que poner más que el otro, a veces el otro más que uno. Pero tiene que haber siempre puntos de coincidencia, tiene que haber siempre puntos de encuentro, tiene que haber momentos de encuentro, tiene que haber momentos de encuentro con los hijos y tiene que haber momentos de encuentro entre el esposo y la esposa. De esa manera, yo les aseguro, todos vamos a tener o van a tener ustedes un matrimonio y van a poder aconsejarle a sus clientes el día de mañana que puedan tener un matrimonio sano, un matrimonio estable, un matrimonio duradero, un matrimonio feliz. Es posible la felicidad, es posible. Yo les puedo asegurar que es posible. Entonces, búsquenla. Es cuestión de buscarla y la vamos a encontrar con toda seguridad. Bueno, si alguna pregunta me quieren hacer con relación a esto, yo no sé si se puede interactuar, Argüello, se puede preguntar o solamente a través del chat se puede comunicar conmigo. Excelente. Sí, doctor, ellos te pueden ver y te pueden consultar también.
Fabuloso, está abierta para que consulten, porque ya no vamos a tener tiempo para hablar de lo otro. Si quieren hablar el jueves, yo no tengo problema. Ponemos una hora el jueves 14 y nos encontramos todos para hablar a las 3:30, 4, como sea. Yo estoy disponible, feliz de estar con ustedes dando clases. Hay cosas que me pone alegre y feliz en la vida también en dar clases, así que no tengo ningún inconveniente en poder estar con ustedes. Pregunten, no tengan temor de preguntar, estas cosas tenemos que hablar porque es necesario que se hable para que todos estén convencidos de que esto no es un discurso, no es nada, es evidencia, evidencia, evidencia. Y bueno, para la próxima clase nos quedaría entonces el otro aspecto del matrimonio. El otro aspecto del matrimonio que es sumamente importante, tan importante como el de los efectos personales del matrimonio. ¿Quieres preguntar algo? Ahí le estoy viendo a alguien en la pantalla entera. Si quieres preguntar algo, encantado. Doctor, ¿y cómo se comprueba una infidelidad para solicitar un divorcio? ¿Cómo se llevaría a cabo eso? Bueno, vamos a adelantar 5 clases, pero voy a responder a tu pregunta, no hay ningún problema. El divorcio es una situación que se da lamentablemente en algunos casos dentro del matrimonio. O sea, porque ambas partes no pueden más vivir juntos porque se ha planteado una situación de incompatibilidad que hace más peligrosa la convivencia que estar separados. En cuyo caso eso se llama un divorcio remedio, se da remedio a una situación. Y hay otros casos en que el divorcio se llama divorcio sanción, porque proviene de la sanción de la inconducta de uno de los esposos. Y uno de los casos que puede darse es el adulterio. El adulterio es la relación sexual que pueda tener uno de los cónyuges con un tercero fuera del matrimonio. Esta relación sexual que puede tener uno de los cónyuges es muy difícil de ser comprobada porque nuestro derecho exige que la prueba sea directa. Y esta va a ser una pregunta para los que están en clase. ¿Cuál es la prueba directa del adulterio? Yo les pregunto y después les voy a dar yo la respuesta. A ver qué me dicen. ¿Cuál es la prueba directa? Ahí recibí un chat. Podría ser cercano, cercano. Pero todo, fideo, ustedes ven hoy Testimonio. día, ¿eh? WhatsApp, profe, WhatsApp es Un la prueba testigo. directa. De a uno, de a uno, de a uno, así vamos a entenderlo. Yo le estoy leyendo en el chat y veo más o menos la preocupación. Confesión. Me hablan todos de eh, pillar infraganti, de filmar, de sacar fotos, de sacar videos. Hoy día, pues, eso no es ninguna prueba para mí. Ustedes pueden tener una foto de dos y meterle a un tipo un tercero ahí, entra en una foto y entonces, no sé cómo se hace, pero hacen cualquier cosa con las fotografías. Se volvió una prueba muy débil la fotografía. Puede ser un indicio, pero tiene que ir acompañado de otros. Entonces, eso es muy... Después me hablaron de la confesión. Pero ocurre que cuando hay una demanda de divorcio, si se plantea la confesión, pues poner final a la demanda prácticamente por un reconocimiento de la situación como culpable y se acabó. Entonces, ¿por qué nomás no hacen por mutuo consentimiento y termina? Porque si es por mutuo consentimiento, ambos son declarados culpables. Y como hoy día la culpabilidad es tan relativa que no ofrece ninguna situación, entonces, ¿cómo entonces se podría probar el matrimonio? El matrimonio, perdón, el adulterio, se prueba por la vía indirecta, por vía de los indicios y de las presunciones. ¿Qué son las presunciones? Las presunciones son un conjunto de indicios que llevan al juez el convencimiento de que el hecho que se denuncia sea cierto. O sea, las presunciones deben ser precisas, concordantes.
consistentes. No es nomás un indicio cualquiera. Si a un señor le ven en la esquina, le van a invitarle a una chica que está ahí a subir en el auto con él, ese es un indicio muy lejano, muy remoto. Todo el día vemos que personas que trabajan en la misma oficina tienen que ir a visitar a un cliente, tienen que ir a realizar alguna gestión, alguna cuestión determinada. Entonces, no por eso pueden ser indicados como adúlteros. No. Pero, si además de eso, después le dicen que lo vieron por ahí lejos, por los suburbanos de Asunción, donde dicen que hay lugares donde se encuentran las parejas, etcétera, etcétera. Bueno, ya es otro indicio. Nadie tampoco va a esos lugares para rezar el rosario, ¿verdad? Si uno ve que entran a esos lugares, el indicio ya se vuelve consistente. Entonces ven ustedes cómo tienen que ser graves las presunciones como esa, precisa porque se la vio subir en el auto a las 5 de la tarde, se la vio bajar a las 5:30 en un lugar altamente sospechoso, se lo vio entrar al otro al ese mismo lugar, se lo vio salir después de media hora, una hora, qué sé yo, depende de cada uno, y entonces ahí se va armando la cuestión. Por eso ustedes no van a ver muchos casos de adulterio en los tribunales, porque es difícil la prueba directa. ¿Cuál sería la prueba directa? La que decían los romanos, la probatio diabólica, pasar un hilo entre los dos. Esa es la única forma de probar que, porque incluso si le ven ahí acostado en la cama a los dos, para decir, no, estábamos aquí nomás, pero no había penetración, no había nada, entonces no me pueden culpar. No hay prueba directa, que es la cópula, la única prueba directa. Y no había cópula, entonces no se le puede probar. Por eso, pero es un agravio enorme, pues que yo entre con un escribano y con el juez y con lo que sea y encuentre ahí a la pareja con otro. Entonces, por eso es que generalmente van y comienzan las situaciones, hay que cortar de entrada. Cuando eso ocurre es porque algo anda mal. Y si algo anda mal, hay que sentarse, hay que hablar, personas maduras y decir, bueno, pasó esto, podemos recomponer, no podemos recomponer, ahí toma la decisión la pareja, ellos son los únicos que pueden tomar una decisión. Entonces, es muy difícil la prueba directa del adulterio. Se prueba siempre por presunciones, que deben ser graves, precisas y concordantes. No pueden ser nomás presunciones hacia el aire. Tienen que coincidir, tienen que ser graves y tienen que ser bien determinados qué pasó en qué momento. Entonces, vemos que esa es la situación con la pregunta que me hizo. ¿Alguna otra pregunta? Quiero ya empezar la otra clase porque le quiero dar 10 minutos para que ustedes tengan de respiro antes de empezar la siguiente clase. No sé qué clase tienen después. Filosofía, doctor, tenemos. ¿Cuál? Filosofía de Derecho. Filosofía de Derecho. Ustedes dan en segundo ahora eso, en el tercer semestre, trimestre. Semestre, no sé cómo, es todo raro para hablar. Sí, doctor, en el tercer semestre. Pero esa fue una asignatura que hay que dar en sexto curso, en el último. Cuando uno tiene una visión completa. ¿Y quién es el profesor de filosofía? El doctor César Col. El doctor César Col. Muy bien, muy buen profesor. Espero que tengan suerte. Bueno, cualquier otra pregunta estoy a la orden. Hagan. Y la próxima clase le quiero ver a los 48 que están. Ahí dice que hay 48 que están y no les veo. No sé qué tengo que hacer para verles. Si alguien me puede ayudar desde ahí, que tengo que tocar, porque al yo me dirigí más o menos con eso, después de media hora puedo entrar. Así que me dan media hora para poder verlas todas y ya voy a llegar a ver cómo se hace. Tienen que activar los compañeros, profe. ¿La qué tengo que activar? Los compañeros tienen que activar. Ellos tienen que activar. ¿Y por qué no activan para conocerle? Muy importante que el profesor le vea a los alumnos, porque eso hace sentir el calor de la clase. No es lo mismo estar en una clase vacía que estar en una clase donde hay 30 o 40 personas que quieren aprender y que quieren ver. Es mucho más
gratificante y mucho más insistencia en que el profesor te entregue más cuando ve mucha gente. Así que, bueno, si no hay más preguntas, me avisan a través del delegado. ¿Quién es el delegado? Bruno y Raquel. ¿Dónde está Raquel? A ver. Yo soy Bruno y Raquel está por ahí, doctor. Está por ahí, bueno. Entonces, Bruno y por ahí, cuando se encuentren ambos, conversen con los demás compañeros y si quieren tener la clase el jueves, me avisan, podemos poner un poco más tarde, 3:30, 4, y estamos una hora charlando, porque la otra clase sí que es más densa, más difícil, más compleja, porque los novios, pues cuando se van a casar, todo es la luna, las estrellas, y estas cosas, ¿no? Después, ¿quién va a pagar la cuenta de la ANDE? ¿Quién va a pagar el supermercado? ¿Quién va a pagar tal cosa? ¿Quién va a pagar tal otra? Y comienzan muchos problemas si es que no se tiene la madurez de poder conversar sobre estos temas. Entonces, hay mucho que hablar ahí. Vamos a hablar de los bienes propios, de los bienes gananciales, de los bienes reservados, de los sistemas que hay, de los regímenes patrimoniales. Hay una serie de situaciones en las que podemos hablar. Así que quedamos entonces, si Dios quiere, para el jueves. Si me avisan y si no, pasamos al lunes siguiente. Yo estoy disponible todo el tiempo. Muchas gracias a los que me siguieron y si hay alguna cosa que quieran comentar, ustedes me pueden decir con toda libertad. Profesor, no me gusta su clase, profesor me gusta, profesor no quiero, profesor tiene que insistir en tal cosa. Díganme para que yo de esa manera pueda tener una comunicación con ustedes. Muy bien, ¿quién está en la pantalla? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Soy Raquel? No, soy Zoraida. Excelente tu clase, profe. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, quedamos entonces para hasta el día jueves, si Dios quiere o cuando ustedes me digan. Que pasen bien todos. Muchas gracias. Gracias, gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Ok, quedamos así. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias por la buena nota. Gracias, profe. Gracias, profe. Estuvo muy grande, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.